Bienvenidos a todos a este ejemplo en donde vamos a estar desarrollando algunos de los primeros principios que necesitamos conocer dentro del tema de estática de partículas para resolver ejemplos de este tipo. El ejemplo nos dice que un peso de 100 libras está suspendido de su centro por medio de una cuerda, como se aprecia en la figura. Aquí tenemos nuestra figura. Esta figura, al parecer aquí esto es como un empotramiento, es una pared, es un techo o algo así. Y tenemos dos cuerdas. La cuerda que es tensión 1 y la tensión 2. Y tenemos un elemento, un objeto que tiene un peso de 100 libras. Entonces, se nos pide que determinemos la tensión T en la cuerda. Muy bien. Cuando vamos a resolver ejercicios de este tipo, siempre hay que observar la mayor cantidad de información posible que podamos obtener sin hacer ningún cálculo. En este caso, yo estoy determinando que aquí tengo 60 grados, no conozco la magnitud de T1 ni de T2 y conozco el peso del elemento que son 100 libras. Todos esos son los elementos que yo considero. Pero observemos que la tensión 1 y la tensión 2 aparentemente pues son iguales. Tensión 1 y tensión 2 son iguales. ¿Por qué digo que son iguales? Bueno, porque tienen la misma dirección, es decir, tenemos el mismo ángulo, 60 grados y 60 grados. Eso me quiere decir que entonces la tensión 1 va a estar y la tensión 2 van a repartir de manera equitativa ese peso de 100 libras, ¿sí? Entonces, yo podría decir que ese peso de 100 libras va a estar repartido de manera igual para cada una de las tensiones. Entonces, en este ejercicio, con calcular la tensión 1 va a ser suficiente porque con eso calcularemos la tensión 2, ¿sí? Vamos a calcular los componentes de T. En este caso, pues ya vimos que tenemos que T1 es igual a T2 y vámonos por T1. Vamos por T1 a calcular sus componentes. Para eso, pues vamos a escoger que T1 lo voy a poner un poquito más grande para alcanzar a apreciar con mejor detalle sus propiedades, ¿sí? Esta es T1 y aquí en T1 observamos que hay un ángulo. Este ángulo de aquí tiene un valor de 60 grados. Muy bien. Y ese ángulo lo forma con el eje vertical. El eje vertical sabemos que es el eje Y. Y con el eje horizontal, entonces, por diferencia, vamos a ver que este ángulo de acá va a ser de 30 grados. Muy bien. Entonces, tengo 30 grados y tengo 60 grados. ¿Qué puedo yo determinar de esa figura? Bueno, no conozco la magnitud, conozco un ángulo y conozco que hay componentes. El componente vertical, que va a estar dado paralelo al eje y el componente horizontal, que va a estar paralelo al eje de las X, ¿sí? Entonces, este componente vertical, observen que va hacia arriba o apunta hacia arriba porque la tensión 1 está jalando hacia arriba y este va a la izquierda porque la tensión 1 jala a la izquierda. Supongamos que este es el origen, pues este se considera como negativo. Recuerden que el eje, no, que más bien la fuerza, si va hacia la izquierda la consideramos negativa y si va hacia la derecha positiva. En el eje vertical, si va hacia arriba es positivo y si va hacia abajo es negativo. Entonces, una vez que tenemos esto, bueno, vamos a ver qué función trigonométrica nos ayuda a calcular esto. A calcular los componentes.
¿qué más podemos decir de esto? Bueno, esta fuerza de aquí, el componente vertical, puedo conocerlo, de hecho sí lo conozco, porque está actuando en el eje vertical una fuerza de 100 libras, ¿sí? Que es el del objeto, esos 100 libras. Pero esas 100 libras está repartida en dos fuerzas, ¿sí? Entonces esas 100 libras van a ser 50 libras y 50 libras. Y ambas van a estar hacia arriba. Entonces estas 50 libras van a corresponder a esta fuerza de T1 y las otras 50 libras corresponderían al componente de T2, ¿sí? Entonces conozco que esa fuerza de aquí, el componente vertical, es de 50 libras, ¿sale? Eso lo podemos deducir tan solo del diagrama. Y ya tengo lo que es mi componente vertical. Tengo este ángulo de 60 grados y ¿qué función trigonométrica? Pues me puede ayudar a calcular los componentes. Bueno, me hace falta el componente en X. Para eso me voy a apoyar de la siguiente función. Tangente de teta. Cateto opuesto entre cateto adyacente. Y ustedes dirán, bueno, ¿y por qué la tangente? Enseguida lo vamos a ver. Me voy a basar en estas funciones. Seno de teta igual al cateto opuesto entre hipotenusa. Y el coseno de teta es igual al cateto adyacente entre la hipotenusa. ¿Por qué me apoyo de la tangente? Bueno, ¿qué pasaría seleccionando este ángulo de 60 grados? Este ángulo de aquí. Si escojo el seno. El seno de teta es el cateto opuesto. El cateto opuesto es lo que tengo enfrente. ¿Qué tengo enfrente de este ángulo? Pues el eje horizontal. ¿Por qué digo que es el horizontal? Porque está paralelo al eje horizontal, ¿sí? Y puedo conocer el cateto opuesto, que es lo que quiero, si lo quiero así, pero no conozco el valor de la hipotenusa. El valor de la hipotenusa sería la magnitud de T1. Por lo tanto, esta función trigonométrica no es adecuada para utilizar y conocer este valor, porque querría calcular algo en función de dos incógnitas y eso no va a funcionar. ¿Qué pasaría con el coseno? El coseno de ese ángulo pues es el cateto adyacente, que es lo que está abajo, que en este caso sería aquí, y ese sí lo conozco, pero igualmente no conozco la hipotenusa, ¿sí? Entonces tampoco aplica. No aplica y no aplica. Pero ¿qué pasa con la tangente de teta? La tangente de teta me da el cateto opuesto, que es esto de aquí, que es el paralelo, es lo que quiero conocer, y el cateto adyacente, y este sí lo conozco. Por lo tanto, esa es la función que me ayuda o que tiene este menor número de incógnitas para encontrar ese cateto opuesto. Muy bien, entonces, dicho esto, tenemos que la tangente de teta va a ser igual a, vamos a decir que el ángulo ya lo conocemos, es tangente de 60 grados, es igual al cateto opuesto, que es lo que no sé cuánto vale, entre el cateto adyacente. Y el cateto adyacente son 50 libras. Muy bien, entonces, tangente de 60 por 50. Y eso nos da que el cateto opuesto es igual a 86.6025 libras. Muy bien, eso es el componente en X y es negativo. ¿Por qué? Porque va hacia la izquierda. Entonces, si describiéramos nuestra tensión 1, sería 86.6025 menos, vamos a ponerle menos 86.6025 libras en Y más
50 libras más 50 libras en J. Muy bien. Y decíamos que la tensión 1 pues es igual a la tensión 2. La tensión 2 va a ser igual a 86.6025 libras, pero esta va a ser positiva porque acá la tensión 2 apunta hacia la derecha. Cuando decíamos que es igual, pues nos referimos a la magnitud. ¿Sí? Entonces, la dirección es diferente, o sea, la dirección aquí es positiva y en el T1 es negativa. Y más 50 libras. Muy bien, entonces T1 y T2 pues prácticamente son iguales, pero lo que me interesa conocer es la magnitud de T1, ¿sí? Y la magnitud de T1 pues es igual a la magnitud de T2, ¿sale? Con calcular una encuentro la otra. Entonces, la magnitud de T1 es igual a la raíz cuadrada de 86.6025 al cuadrado más 50 al cuadrado. Entonces es 86.60 al cuadrado más 50 al cuadrado me da 10.000 y la raíz cuadrada de 10.000 son 100. Entonces la magnitud de T1 es igual a 100. ¿Sí? Y ese es el resultado. Nos pide determinar la tensión T en la cuerda. La tensión T es igual a 100. Entonces la resultante, la magnitud de T1 es igual a 100 y la magnitud de T2 es igual a 100. ¿Sí? Y así encontramos el valor de la magnitud en la tensión en la cuerda T. ¿Sale? Y con esto terminamos este ejercicio. Nos vemos en el siguiente ejemplo.